Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de Geografía Bíblica. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes esta hermosa enseñanza que nos invita a caminar a través de la geografía, del relieve, de las montañas, de los valles, conocer la flora, una, conocer los minerales de aquel mundo que para nosotros representan las tierras bíblicas. Y por cierto, nuestro deseo es que ustedes, como alumnos, como estudiantes y todos quienes tengan la bendición de ver esta clase, se sientan integrados a ser parte no solo de la lectura de la palabra de Dios, sino también a sentir la vivencia que vivieron nuestros protagonistas del contenido de la palabra de Dios. Imaginarse cómo fue el viaje de Abraham por aquella zona de la Mesopotamia. Imaginarse el transitar de nuestro Señor Jesucristo junto a sus discípulos por las orillas del lago Genesaret, mar de la Galilea o lago Tiberíades, y caminando hacia el sur, tratando de dejar de lado la Samaria y entrar al área de Judea e ir allí al gran templo en Jerusalén. Y todo esto es enriquecido a través de la geografía bíblica. Hoy les quiero invitar que a través de un breve viaje imaginario, por cierto, haciendo uso de estos medios que la tecnología nos permite, vamos a volar alrededor del mundo desde nuestro hermoso país, Chile, y vamos a ir lentamente por Oceanía hasta llegar a la Tierra que nos interesa entrar en estudio y que no es otra más la que nosotros hemos conocido hasta este momento como el Oriente Medio. De aquí ya estamos pasando Oceanía, vamos entrando por la parte este de la China, vamos llegando a Afganistán y miren que ya estamos frente con lo que nosotros queremos interiorizarnos en este día. La semana pasada estuvimos conversando aquí en esta área de los movimientos de Abraham, de Lot, de José. En el día de hoy vamos a entrar en un área un poco más reducida, un poquito más pequeña. Vamos a entrar a lo que nosotros conocemos como la península del Sinaí. Si lo ampliamos un poquito más, ahí entendemos perfectamente por qué se llama la península del Sinaí, porque por ambos lados es una gran masa de tierra que se adentra en las aguas del Mar Rojo, que la rodean tanto por la zona oriente como por la zona occidente, e incluso ya está cortada por el occidente, por el canal de Suez, que va desde el Mar Rojo hasta el mar Mediterráneo por 190 kilómetros. Y por el otro lado, el Mar Rojo entra hasta el Golfo de Aqaba, donde está el puerto de Heila en la actual República de Israel. Pero de este mapa vamos a pasar ahora a nuestras diapositivas, que son las que nos van mostrando el verdadero acontecimiento a través de la Biblia. Así que no se vaya, porque ahora recién va a empezar lo interesante de nuestra clase. Que esta clase sea para cada uno de ustedes de mucha bendición. Continuando con nuestra exposición, hoy veremos la clase número 7. La semana pasada terminamos de ver todos los movimientos hechos por nuestros protagonistas bíblicos en el área de Canaán. Y aquí les puedo mostrar a través de este mapa
todo el espacio en el cual nosotros hemos estado conversando, y por supuesto en esta área es donde se va a desarrollar todo el Antiguo Testamento y asimismo también el Nuevo Testamento. Podemos apreciar perfectamente a su izquierda, donde está la isla de Chipre, el gran mar, el mar grande, el mar occidental, el mar Mediterráneo. Por el norte de Turquía tenemos lo que se conoce como el mar Negro, el mar Euxino, Ponto Euxino. Por esta área, al lado de Azerbaiyán, está el mar Caspio. Y en la parte sur, de aquí donde está Kuwait, en la parte sur, no se olviden el Golfo Pérsico. Y esta es el área que nosotros conocimos y conocemos hasta el día de hoy como la Gran Mesopotamia. Esta tierra que se ha desarrollado por miles y miles de siglos, por las aguas del río Tigris y del río Éufrates, que desembocan aquí, precisamente en el Golfo Pérsico, pero que irrigan por más de 2.000 kilómetros toda esta zona, llegando casi al área del Mar Negro arriba. Lo mismo con el río Éufrates, que serpentea bajando toda esta zona, cruzando hoy en día por Siria. Ahí vemos una gran cuenca, ese es el río Tigris que baja y llega hasta Kuwait. Y toda esta zona que nosotros conocimos como la Mesopotamia y esta área que la conocimos como la tierra de Canaán, bueno, hoy en día tiene distintos nombres, porque así transcurren las comunidades, las migraciones cambian, entra un reino, llega otro reino, una monarquía, otra monarquía, una nación, otra nación, un imperio se impone a otro, y así se van cambiando y se van configurando los mapas geopolíticos de las naciones. Pero lo geográfico, el relieve se mantiene, cambia muy poco con el transcurrir de los milenios. Y aquí en esta zona tenemos lo que hoy nosotros sabemos como el Mar Rojo. Por cierto, aquí está lo que también se conoce como el Canal de Suez, que recorre aproximadamente 190 kilómetros y sale aquí al lado del río Nilo, el Canal de Suez. Y por este brazo del Mar Rojo, el Golfo de Aqaba, por este brazo, en esta zona, Israel tiene un puerto. Es la última posición que actualmente tiene Israel como soberanía. Que actualmente esta gran península del Sinaí está bajo soberanía árabe. Y bajo este mapa que es de actualidad, voy entonces a presentarles el mapa bíblico del Éxodo y que precisamente ocupó para su desarrollo, pobló toda esta área. Vamos entonces a la siguiente imagen, en la cual ya entramos de lleno a lo que nos dice el texto bíblico respecto a esta geografía. Aquí tenemos una imagen más ampliada de lo que comprende la península del Sinaí y nos muestra una posible ruta del movimiento del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, ahora ya los hijos de Jacob, quienes conformaron las 12 tribus del pueblo de Israel y que salieron desde Egipto aproximadamente en el año 1400 al 1450 antes de Cristo. Lo hermoso para nosotros es lo que nos señala la palabra de Dios y los lugares que nos menciona, que precisamente se encuentran ubicados en este entorno geográfico. Entonces,
En base a ello vamos a ir viendo en aquellos puntos geográficos en los cuales se escribieron los distintos libros específicamente del Pentateuco. Veamos la siguiente imagen. Aquí podemos apreciar en plenitud y los lugares que nos presentan cada libro del Pentateuco. El Génesis nos cubre desde más de 4.000 años antes de Cristo y describe los movimientos en la Gran Mesopotamia, lo que ocurre cuando Abraham llega arriba a la zona de Harán recorriendo casi 1.500 kilómetros y luego bajando a la tierra de Canaán con aproximadamente 700 kilómetros y además el viaje que hace a Egipto también con 300 kilómetros más y toda esa descripción desde el principio creativo y que llega del capítulo 1 al 11 de Génesis y desde la formación de los patriarcas, que parte desde el capítulo 12 hasta el 25, y luego la descendencia que encontramos del 25 al 50. Y también encontramos aquí prioritariamente donde se desarrollaron los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 4 últimos específicamente en el área, la península del Sinaí. Y el Éxodo en su narrativa, aunque nos muestra un gran periodo histórico, los hechos en la práctica transcurren aproximadamente en 3 meses, desde que salen desde Egipto hasta que llegan a establecerse en el área del Sinaí. Eso ustedes lo van a ver con una gran descripción y con mucho más detalle cuando vean específicamente el Pentateuco. Y luego, una vez que la nación se establece allí en los faldeos del Sinaí, entonces se escribe el Levítico en un periodo aproximado de 1 año y un poco más. Y ahí en el Levítico es donde Dios le da las leyes de la santidad del pueblo que Él quiere, cómo quiere que esta nación se desarrolle y cómo se proyecte en medio de los demás pueblos y de las naciones. Luego tenemos el libro de Números que nos narra aproximadamente 38 años de desarrollo del pueblo de Israel en el desierto, y que eso fue a causa de que cuando fueron enviados los príncipes para investigar la tierra, solamente Josué y Caleb, ellos creyeron en la promesa de Dios que la tierra era posible de conquistar. Los otros 10 representantes dijeron que no, que había muchos gigantes, que iban a tener muchos sufrimientos. Entonces, en virtud de esa situación, y como ellos demoraron 40 días en ir y volver, Dios determinó que estarían 40 años en el desierto hasta que muriera toda esa generación cobarde y se levantara una nueva generación y ellos entrarían a poseer la tierra de Canaán. Y esa descripción final, antes de cruzar el río Jordán y entrar a conquistar la tierra de Canaán, está descrita en el Deuteronomio. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen tenemos una descripción geográfica más detallada del libro de Números. Específicamente cuando inician los movimientos desde el desierto de Sin hasta el área de Horeb o del Sinaí, la exploración hacia la zona de Cades Barnea, hasta donde llegaron los espías a investigar, y luego el cruce que se da entre Números 11 y 21, los movimientos del pueblo hasta llegar a la tierra de Moab, y finalmente los últimos capítulos del 22 al 36, allí
el monte en las orillas del Nebo, allí cercano a la cumbre del Pisga, donde muere finalmente Moisés. Y ahí en una forma muy pequeñita aparece representado Deuteronomio, porque lo que nos describe Deuteronomio son aproximadamente 2 meses. Si consideramos que lloraron la muerte de Moisés durante 30 días, luego tuvieron un poquito de tiempo para prepararse y cruzar el río Jordán. Pero ¿qué es lo interesante del Deuteronomio? El Deuteronomio es una repetición de los principales conceptos de la ley. Y esta repetición nosotros la encontramos en otras partes de la palabra de Dios. La encontramos, por ejemplo, en Crónicas. Es una repetición de los hechos de Samuel y Reyes. Lo encontramos, por ejemplo, concentrado en el Evangelio de Juan, donde nos presenta los principales puntos más relevantes de la vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo, lo que no nos describen los evangelios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos describen lo exterior del Señor Jesús, pero Juan nos describe lo interior. Esta es la tierra que entrarán a poseer los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, la tierra de Canaán. Pero cuando ellos llegaron a esta tierra, cuando cruzaron el río Jordán, por aquí, por esta zona donde nosotros vemos que estaban los husitas, por ahí, por esa zona, ellos cruzaron el río Jordán para iniciar la conquista de la tierra, se encontraron con que esta tierra tenía muchos y diversos pueblos. Ahora, la mayoría de ellos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam. Y estos pueblos prioritariamente eran los sidonios, los jebuseos, los amorreos, los girjasitas, los givitas, los arqueos, los simeos, los arvadeos y los semareos. Encontramos nosotros ahí también otros pueblos, como por ejemplo los amalecitas. Los amalecitas, ellos eran descendientes de Esaú. Encontramos también a los amonitas, los descendientes de las hijas de Lot, que adoraban a Milcom y a Moloc, es decir, ellos hacían sacrificios y de niños a esos dioses y los quemaban porque dice que los pasaban por el fuego. Encontramos también a los araceos, que también eran descendientes de Canaán, a los arvadeos. Y por cierto que también encontramos los asmoneos y los aveos. Hay muy pocos pueblos que no eran descendientes de Canaán. Y entre ellos están los filisteos y también están los rafeos, los moabitas, los amonitas y los amalecitas. Eran las etnias que poblaban la tierra de Canaán en ese momento. Bueno, si hoy en día nosotros vamos al área del actual Canaán, donde está emplazado Israel, nos podemos encontrar que de estas etnias no queda absolutamente nadie, porque hoy en día están poblados por otras generaciones y por otros pueblos. Es importante tener en consideración esto antes de entrar y continuar con la descripción geográfica que nos presenta la Biblia, porque nos vamos a encontrar con estos nombres con mucha frecuencia. Y no es que hayan llegado allí junto con el pueblo de Israel, no. Estas naciones empezaron a llegar y empezaron a poblar esta tierra con muchos movimientos migratorios, como lo mismo que ocurre hoy en día, por ejemplo, desde Marruecos hacia España
desde Etiopía hacia otras naciones, desde Sudamérica empieza un país con problemas y empieza a entrar hacia las otras naciones, y así se fueron estableciendo y finalmente quedaron establecidas sus raíces en distintos puntos geográficos. ¿Qué nos muestra este mapa? Aquí ya estamos en los tiempos de Josué, conquistando la tierra. Las líneas que ustedes ven hacia la derecha del río Jordán es el tiempo en que ellos cruzaron el río y lo primero que conquistaron fue Jericó, después Jaim, Betel, Betorón, Gabaón, Bet-Semes, Eglón, Libna, Hebrón, Debir, Laquís. Todas esas ciudades conquistaron en el área sur, podríamos decir, y sin dejar también de conquistar las ciudades que estaban hacia el oriente del río Jordán, es decir, hacia la derecha de ustedes, como se muestra en el mapa, y recordemos que después esas tierras fueron asignadas a Rubén, a la tribu de Manasés también, y Gad. Veamos el otro mapa porque nos muestra otra parte de la conquista de la tierra también. Este mapa nos muestra los sucesos ocurridos una vez que cruzan el río Jordán desde Sitín y emprenden la conquista hacia el área norte. En el libro de Josué, desde el capítulo 6 aproximadamente hasta el capítulo 11, 12, se nos describen estas conquistas tanto en el área sur, en el área centro y hacia el área norte de la tierra de Canaán, tal como lo muestra la flecha de color negro, las campañas hacia el área norte. Y ahí está la conquista de Gilgal, ¿verdad?, de Betel, y luego emprenden hacia Gerizim, hacia Siquem y hacia el monte Ebal. Todo esto está en el contexto del libro de Josué. Aquí tenemos una descripción más ampliada para dimensionar de mejor forma, e incluso si nosotros podemos observar, en la mayoría de los mapas encontramos una escala, ya sea en kilómetros o en millas. Y eso es interesante para nosotros para poder comprender y entender los desplazamientos de los ejércitos, en este caso de los ejércitos hebreos, en pos de la conquista. Y también al tener nosotros presente el relieve del terreno, recuerden ustedes que la descripción geográfica del relieve del área de Canaán es muy caprichosa porque tiene de norte a sur descripciones de zonas de valles, zonas de montaña, y nos encontramos prácticamente con dos áreas montañosas, hacia el oriente del río Jordán y hacia el occidente del río Jordán también. Por lo tanto, no eran campos fáciles de conquistar. Eran difíciles porque eran montañas y eran también, hasta el día de hoy, estas son áreas estratégicamente muy difíciles de emplazar o de conquistar vía terrestre. Por ello es que ustedes pueden observar hoy en día en esa área los combates y ya no se dan vía terrestre, sino que todo es a través de misiles o vía aérea, porque estamos viviendo la guerra moderna, no la guerra de aquel tiempo en que todo era caminando. Y ahí nos damos cuenta el detalle de la conquista de Hebrón, que fue establecido como un centro, ¿verdad? Porque desde Hebrón se sale para Debir y también se emprende batalla hacia Eglón. Desde Belén se parte hacia el norte por Jerusalén, por Gabaón, Ascalón, Gad,
Aseca, Laquis y regresa nuevamente a Hebrón. Así concluye el libro de Josué con la conquista de la tierra. Este mapa nos muestra en una forma más ampliada y en detalle las batallas de conquistas hacia el área norte, saliendo desde Gilgal, pasando por Betsean, luego llegando hacia el norte, hacia Merón, donde también ahí hay un pequeño monte, el monte Merón, y ya estamos al norte de la Galilea. Si ustedes toman una regla y consideran esos 32 kilómetros y hacen una apreciación de distancias, más o menos desde donde parten, desde Gilgal hasta Tiro, por ejemplo, hay alrededor de 150 kilómetros. Y ellos emprendieron batalla mucho más al norte. Consideren ustedes solo caminando cómo se avanzaba en ese tiempo. Si hoy en día nosotros consideramos que un ejército en marcha puede caminar 30 kilómetros a 35 kilómetros diarios y generalmente para no ser visto lo hacen de noche y durante el día se camuflan y se esconden en el mismo relieve, ¿cómo lo harían estos hombres en aquel tiempo, donde prácticamente la lucha era cuerpo a cuerpo? Y llegan allí hacia la zona norte del área de la Galilea, por el sur conquistan Azor, por el norte Cedes, y siguen más allá hasta el llano de Mizpan. Y luego desde la ciudad de Tiro prosiguen un poco más al norte hasta llegar a conquistar Sidón. Y recordemos que esas son ciudades filisteas. Vamos entonces ahora a ver el siguiente mapa. En este mapa es muy importante considerar los límites. Yo les he enviado unos apuntes y espero que en esos apuntes ustedes durante su tiempo de revisión de los antecedentes puedan encontrar donde yo les mencioné unas citas bíblicas en la cual ustedes a través de un mapa pueden encontrar y hacer una apreciación geográfica de la tierra prometida al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y que está muy relacionada específicamente con este mapa. Por ejemplo, los límites de la tierra prometida, en los apuntes que yo les he enviado, ahí están escritos. Están en Éxodo 23-31, Números 34 del 1 al 12, Éxodo 47 del 15 al 20, Génesis 15 del 18 al 21, Deuteronomio 11, verso 24, Primera de Reyes 8 y versículo 65. Tomen un mapa y vayan registrando estas citas y van a comprobar ustedes que gran parte de ellas están relacionadas con este mapa. Por ejemplo, el límite norte, especialmente donde está la tribu de Manasés hacia el oriente. La escritura señala que los límites de Israel llegarían hasta el río Éufrates y que, por cierto, en el sur llegaría hasta el río Egipto. No el río Nilo, sino que el río Egipto, que también lo estudiamos en una clase y dijimos que hoy en día esa es una ciudad egipcia y que por allí también hay un río que en el invierno toma muchas aguas. Y ahí está la distribución de la tierra. La gran tribu de Manasés con una zona en el oriente y también un área en el occidente. Y la tribu de Rubén igualmente. Y noten ustedes algo importante. Estas tribus, la tribu de Gad, están establecidas, y la tribu de Rubén, entre esos ríos que siempre nombramos. El río Jarmuk, el Jaboc, el Arnón. El río Arnón queda al sur de la tribu de Rubén, el límite con Moab, el Arnón. Y más al sur del mar Salado, la última parte, está el río Sered.
Por eso que yo le digo, no se olviden de esos nombres, independiente de los nombres que tienen hoy en día esos afluentes geográficos, hidrográficos, también ustedes deben recordar los nombres que tienen en el texto del Antiguo Testamento. Y noten ustedes lo siguiente: las tribus de Israel en los tiempos de Josué no alcanzaron a conquistar el área filistea. Y en esa área filistea donde aparece Ascalón, un poco más al sur, está lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Es decir, esa área que no se conquistó en un principio sigue siendo talón de Aquiles para Israel. Ahí tenemos la tribu de Simeón, la tribu de Judá, y también debemos nosotros de mencionar que con el tiempo la tribu de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá y quedó solamente la tribu de Benjamín. Es decir, cuando ocurre el exilio, realmente el remanente que va al exilio es de Benjamín y de Judá. Y toda esta es la división de la tierra. Hay también ahí en el libro de Josué una descripción de la división de la tierra, en la cual hay una tribu en especial a la cual Dios no le dio distribución de tierra, porque eran su heredad. Recuerden ustedes que esta era la tribu de Leví. Entonces, ¿qué se hizo con ellos? A ellos se les designaron 48 ciudades entre las demás tribus. Yo espero también que cuando ustedes vean esta temática puedan ver en una forma más descriptiva las 48 ciudades. Y especialmente, como ya la población había crecido y se habían desarrollado enormemente, entonces no era muy fácil reparar algún agravio, alguna situación, algún asesinato, algún robo, conversando entre los vecinos. La población era numerosa. Por lo tanto, se requería también implantar la justicia de otra manera. Y podríamos decir que estas 6 ciudades específicas que fueron denominadas ciudades de refugio son como el patrón que hoy nosotros tenemos para las cárceles de hoy. Pero en ese tiempo, las ciudades de refugio, sin tener computación ni mayor conocimiento de derechos humanos ni inhumanos, sin embargo, Dios puso estas ciudades en las cuales cada persona tenía derecho a un justo juicio. E incluso dice la Escritura que una persona podía quedarse a vivir allí mientras el sacerdote viviera. Es decir, mientras el sacerdote estaba vivo, esa persona tenía fuero diplomático, podríamos llamarlo así. Ustedes tal vez dirán, yo pensaba que los diplomáticos nomás tienen fuero. No, en ese tiempo Dios ya había implantado el fuero diplomático para todos los habitantes del área de Canaán. Y estas 6 ciudades se distribuyen, 3 por el lado oriental, que es Becer, Ramot y Golán, y por el lado occidental encontramos a Hebrón, a Siquem y a Cedes. Cedes, que está cerca del mar de la Galilea. Lo hermoso de estas ciudades es que ustedes las puedan estudiar y también las apliquen a su vida. ¿Qué significa? Hebrón, no como monte, sino ahora como ciudad de refugio. ¿Qué significa Becer? ¿Qué significa Ramot? ¿Qué significa Siquem? ¿Qué significa Golán? ¿Qué significa Cedes? Como ciudad de refugio. Qué hermoso, amados hermanos, poder estudiar la geografía bíblica y a su vez introducirnos también en la enseñanza espiritual que queda para nuestras vidas. ¿Saben? Yo siento como que esto es un pero gran, como ahora no hay que usar nombres que a nadie le hagan propaganda, ni a nadie lo
perjudiquen, lo único que puedo decir es que esto es como un gran sanguchote campesino, así grandote, que usted lo saborea, pero en todo. Qué hermoso poder entrar a la geografía bíblica y a su vez entender también lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y lo que nos enseña, no solo en la geografía, sino también en los antecedentes espirituales, amados hermanos. Y eso es lo que encontramos aquí en el libro de Josué, la distribución de la tierra, y especialmente a los levitas. Y les dejo una lección a ustedes, hermanos estudiosos de la palabra del Señor. Cuando el Dios eterno dijo allí en el desierto que todos morirían y que solamente pasaría Josué y Caleb, mi pregunta es, ¿los levitas también murieron? Investíguenlo y ustedes saquen sus conclusiones, porque no fue ningún príncipe de los levitas a investigar la nueva tierra que iban a poseer. Y para que no piensen que soy egoísta, aquí les dejo un pequeño mapa con las ciudades de los levitas. Y ustedes pueden apreciar ahí brevemente las ciudades de los descendientes de Leví. Leví tuvo a sus hijos Coat, Gersón y Merari. Y de la tribu de los coatitas tenemos que hay 13 ciudades más 10 ciudades, 23 ciudades de los coatitas. Y tenemos 13 ciudades para los descendientes de Gersón y 12 ciudades para los descendientes de Merari. No olviden ustedes que los descendientes de Coat, viene la línea del sacerdocio. Muy importante ese punto, no olvidarlo. Todos los hijos de Leví llevan la descendencia levita, pero no todos sus hijos desarrollaron el sacerdocio, solo los descendientes de Coat. Bien, con esto quiero concluir hasta aquí y vamos a continuar en breve. Tómense un tiempo, tomen un café y luego continuamos. Partiendo de nuestro mapa central, nos vamos a acercar ahora al área en estudio geográfico, el cual va a ser permanente de aquí en adelante hasta el desarrollo del Nuevo Testamento. Es decir, toda el área que hoy en día comprende Israel y una parte del Líbano en el norte, como asimismo también una parte de Egipto en el sur. Vamos a hacer un acercamiento para podernos ubicar. Esta va a ser nuestra área de estudio y es lo que hemos estado conversando en estos últimos momentos. Desde este punto, desde el área de la Galilea, el mar Mediterráneo, el mar Salado y, por cierto, esta es nuestra zona neurálgica de estudio geográfico. Ya pasamos el libro de Josué, ahora vamos a entrar al libro de Jueces, en un mapa muy sencillo en el cual vamos a ver el enclavamiento de los jueces. Vamos entonces a esa imagen. Tal como les había señalado en la parte 1 de esta clase, que tuvieran presente las citas bíblicas que les mencioné respecto a los límites de la tierra prometida a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí ustedes pueden apreciar, estamos en la zona norte, en el monte Hermón, y un poco más al norte, por ahí pasa, por cierto, el río Éufrates. Desde esa zona hacia el sur, como límite del monte Hermón,
fue la tierra conquistada y en ese territorio se desarrolló la vida que nosotros conocemos como los jueces de Israel. Un tiempo aproximado de 350 a 400 años, 450, depende del enfoque del especialista que haga hincapié sobre las fechas, sobre los jueces también. Hay algunos que suman el tiempo de los jueces más el tiempo en que estuvieron dependiendo de otros reinos y así van sumando. Hay algunos que solamente suman el tiempo en que administraron los jueces. Y noten ustedes lo que podemos apreciar aquí. Cada juez en particular venía de un determinado lugar. Por ejemplo, Samgar venía de Anat, de la tribu de Neftalí. Hay algo muy hermoso en cada uno de ellos que en la medida en que ustedes tengan la oportunidad de estudiarlo, también pueden sacar una enseñanza de vida y de aplicación práctica para ustedes. Por ejemplo, Gedeón, con sus 7 años trabajando en el lagar, limpiando el trigo, nos deja una hermosa enseñanza. Samgar, se habla en un solo versículo del libro de Jueces, se habla de Samgar y no se habla más de él. También nos deja una gran enseñanza. Elón, de la tribu de Zabulón. Ahí tenemos Gedeón, de la tribu de Isaacar. Jair, del lado de la tribu de Manasés. Continuando un poco más al sur, tenemos a Tola, de la tribu occidental de Manasés. A Jefté, sigue siendo de la tribu oriental de Manasés. Tenemos a Abdón, está en el límite entre Efraín y Manasés. Tenemos a Aco, que es de la tribu de Efraín, a Débora, de la tribu de Benjamín. Tenemos también a Ibsán, de la tribu de Judá. Tenemos a Sansón, que era del área de Sora. Y recuerden ustedes, y pueden considerarlo para medir la distancia, cuando dice que tomó una puerta y la llevó de un lugar a otro. Ahí están las ciudades que él frecuentaba: Sora, Timnat, Estaol. Tenemos a Otoniel, de la ciudad de Debir, de la tribu de Judá. Ahí tenemos. Y hay un juez que no es mencionado aquí, y por cierto fue el último juez de Israel, y ustedes bien lo deben reconocer y no lo tienen que olvidar, y ese fue Samuel. ¿Y por qué les presento este extremo del mapa? Y aquí dice Wadi el Arish, como antiguamente en la Biblia aparece como el río Egipto, que señala los límites de la tierra de Israel. Y en este mapa también ustedes pueden apreciar, al final abajo tiene una pequeña escala en la cual pueden medir y tomarla como referencia. En este caso tiene 40 kilómetros si se toma en metro y 40 millas si se toma en millas. Lo más común para nosotros son los kilómetros. Entonces, en base a esa medida, ustedes pueden también observar el mapa y medir las distancias para poder tener una opinión más certera de lo que caminaban muchas veces los hombres en el logro de un objetivo, cuando querían hacer algo. Por ejemplo, si dice 40 kilómetros y lo colocamos desde el mar Salado hacia arriba, perfectamente ahí podemos contar casi 150 kilómetros entre el borde del mar Salado, el borde norte, y el borde sur del mar de la Galilea. Recuerden ustedes que la superficie total de Israel en el día de hoy son 25.000 kilómetros cuadrados, una superficie muy pequeña, pero sigue siendo Israel el centro neurálgico, el ombligo del mundo. Todos los ojos
están puestos ahí, en Israel, por razones, por distintas razones, económicas, estratégicas, científicas, bélicas, las razones que usted quiera interpretar están ahí. Por ejemplo, recuerde que Israel es el primer país que sacó una Biblia microscópica, conocida como la Nanobiblia, el 1 de julio del año 2020. Una Biblia completa, que para poderla leer hay que tener un microscopio gigante. Y ellos la hicieron y la tienen en el Museo del Libro en Jerusalén. También lo que tenemos que recordar en este tiempo, que ya Jerusalén no es como lo era en los tiempos de los patriarcas, una ciudad totalmente hebrea. Hoy en día Jerusalén, está una parte bajo control israelí y otra parte está bajo control árabe. De hecho, en el mapa hay como una cuenca dibujada ahí, porque esa área no es soberanía directa de Israel. Sí es administración, pero no soberanía. Por este hecho en el cual allí confluyen las tres grandes religiones del mundo: la judía, el islam y el cristianismo. Bien, vamos a dejar entonces este mapa que nos muestra la distribución de los jueces en los tiempos en que se desarrolla precisamente el libro del mismo nombre. Y avanzando en nuestra geografía bíblica, nos encontramos aquí ahora ya en los tiempos del libro de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Y este mapa nos muestra específicamente los movimientos de David. Es decir, estamos centrados ya en el libro de Samuel. Ahora, para una mayor comprensión para ustedes, estos mapas, estas imágenes que ustedes están viendo se encuentran en el libro La Guía Esencial de la Biblia, que fue un material que aportó en PDF la hermana Daniela, para que lo tengan en consideración. Y tiene unas imágenes preciosas, muy interesantes, como las que ustedes están viendo. Y aquí estamos específicamente en Primera de Samuel, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 27. Y en este breve resumen geográfico encontramos los distintos movimientos de David, como asimismo también de algunos otros personajes que se vieron involucrados en su vida, como el caso de los amalecitas, el rey de Gad, de Ziklag, y por supuesto la situación que él vivió en sí con el rey Saúl. No olviden ustedes que David empezó a ser muy querido, tomó mucha simpatía con la gente y eso no agradó al rey Saúl. Vamos a la siguiente imagen. En este mapa tenemos las guerras conquistadoras de David, que es lo que nos presenta el libro segundo de Samuel, del capítulo 8 hasta el versículo 12. Y noten ustedes hasta dónde alcanzó el esfuerzo de David por conquistar. Llega hasta Tiblat, cerca de Hamat, en el norte, y de ahí también Damasco. Y esta tierra es la que finalmente llega a ser todavía parte del Reino Unido. Después, en los tiempos de Salomón, se desarrolla mucho más todavía la hegemonía hebrea en el área de Canaán. Y pueden apreciar ustedes, para que tengan en consideración con los tiempos de hoy, ahí está centro a centro el río Jordán. Al norte tenemos el Jarmuk, cerca de Astarot. Luego tenemos más al sur
el Jabok, y al centro del mar Salado tenemos el Arnón. Y las conquistas de David eran por el lado oriental, lo que hoy es Jordania, y también por el lado occidental, lo que hoy es Israel. Pero sin embargo, hoy en día Israel es solo desde el lado occidental del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y la franja filistea, que en los tiempos de David aparece con amarillo, hoy en día esa es la que se conoce como la Franja de Gaza. Es decir, sigue siendo un lugar al día de hoy todavía en discordia. Este mapa nos muestra los reinos de David y de Salomón. Y en su descripción nos muestra hasta dónde alcanzó el reino de Salomón. Y noten ustedes, en Tifsa, que limita con el río Éufrates. Y eso es lo que señala Éxodo 23:31, Números 34 del 1 al 12, Ezequiel 47 del 15 al 20, Génesis 15 del 18 al 21, Deuteronomio 11:24 y Primera de Reyes 8:65. De modo que lo que ustedes ven hoy en día en la geografía del actual Israel es mucho más de lo que tiene que llegar a poseer en el futuro. Y nos desplazamos suavemente hacia el sur. ¿Y qué es lo que encontramos en el área sur? Noten, voy a ampliar esta parte para que la puedan observar bien ustedes. Y aquí está lo que se conoce como el río Egipto en la escritura, o actualmente el Arish, en la ciudad de El Arish, una ciudad egipcia. Actualmente el límite de Israel está más o menos aquí, a la altura de Gaza, y corre recto hasta el sur, al puerto de Eilat, Ezion Geber en aquel tiempo, y hasta el día de hoy ese enclave sigue siendo israelí. Ya hemos terminado de ver un poco la geografía de David, de la administración de David y del reino de Salomón, pero aquí hay un mapa que nos muestra la influencia de esta gran hegemonía monárquica durante los tiempos de Salomón. Lo encontramos ello en el libro Primero de Reyes, del capítulo 5 al 10, y por supuesto también encontramos una repetición de ellos en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 1 al capítulo 17. Y noten ustedes a través de los distintos indicativos, flechas que se nos presentan ahí, nosotros podemos darnos cuenta de cómo fue la influencia y la fama del rey Salomón en su tiempo. El comercio, cómo era a través del Mar Rojo, a través del Mar Mediterráneo y de distintos lugares del mundo conocido en ese momento, cómo comerciaban a través del reino de Salomón. Y una vez más se repite lo que siempre hemos dicho: el ombligo del mundo de entre Europa, Asia y África es precisamente el área de Israel. Y en ese tiempo, en los tiempos de Salomón, no solo la mercancía era comercial, sino que era de distinta índole: especias, minerales, productos de la tierra, animales, madera. Recuerden ustedes que Salomón, no solo para su casa, sino también para el templo, también adquirió materiales especiales desde distintos lugares del mundo. Así que este mapa, eso es lo que nos da a entender. Hay una descripción geográfica que no podemos pasar por alto, y estamos hablando del tiempo de los reyes, ya ahí en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y es precisamente la acción y la influencia de los profetas no escriturales, Elías, Eliseo. ¿Y por qué
son importantes y los recalco, no escriturales, porque no hay ningún libro que lleve su nombre, pero sin embargo sus sellos están claramente muy bien señalados y registrados en la Escritura. Así nosotros encontramos en Primera de Reyes 3 capítulos dedicados al profeta Elías, 17, 18 y 19. Y Segundo de Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Este libro, que contiene 25 capítulos, un tercio del libro registra los hechos de Eliseo, porque de él no hay ningún libro que lleve su nombre o que haya sido escrito por él. Pero bien, lo que nos presenta la Sagrada Escritura para nosotros también es importante y relevante. Y en este mapa se muestra aquí sus vivencias en las ciudades donde ellos estuvieron, ya sea Elías o Eliseo, y los distintos milagros que hicieron. Voy a ampliar un poco más para que ustedes puedan apreciar el trabajo de estos grandes hombres de Dios. Y son los hombres y mujeres que Dios necesita en este tiempo. Hombres entregados, mujeres entregadas y consagrados al gran Dios eterno. Muchas veces hablamos de que la Escritura habla de los fariseos que eran hipócritas, pero la verdad es que en estos tiempos también dentro de la iglesia está entrando mucho fariseísmo y mucha hipocresía. Y ahí ya en el extremo sur vemos donde Eliseo purifica los manantiales y donde purifica una olla de alimentos, y el área donde Elías encuentra refugio en el desierto antes de encaminarse al monte Horeb. Bien, con este breve mapa hemos querido alcanzar también a los profetas que encontramos en los libros de Primera de Reyes y Segundo de Reyes. Junto con ellos también hay otros profetas: Ahías, Micaías, Ido, Hulda. Menciona la palabra, muchas veces dice un viejo profeta o simplemente dice un profeta. Ellos también no dejaron registro personal de las obras que Dios hizo con ellos, pero la Escritura sí los considera. Avanzando con la presentación, nos encontramos aquí ahora ya en el tiempo en que los reinos están divididos: reino del norte, reino del sur, reino de Judá, reino de Israel. Y esto ocurre, si nosotros examinamos en la Escritura, precisamente al concluir ahí entre Primera y Segunda de Reyes la división de los reinos. Y claramente está marcado de color verde lo que pertenece al reino de Israel, y de color un poco violeta lo que es el reino de Judá o del sur. Es decir, el área que cubría el reino del norte era mucho mayor. ¿Y cuántas tribus están en el reino del norte? 10, y en el reino del sur 2. Y noten ustedes también las carreteras de aquel tiempo, que las hemos mencionado en otras instancias: el camino del rey, el camino de la vía marítima, ¿cierto? Y que finalmente toman siempre la ruta del creciente fértil, es decir, zona por donde hay aguas para poder sobrevivir. Hay un mapa que me parece interesante, también lo podamos apreciar, y es precisamente el libro de Esther, cuando se desarrollaba el imperio persa. Y este mapa nos muestra cómo era aquel imperio en ese tiempo. Recordemos nosotros que Esdras, Nehemías y Esther son 3 libros continuados, pero los hechos de Esther se desarrollan entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Ahí está inserto el libro de Esther de acuerdo a la cronología
del desarrollo del imperio persa. Así que en este mapa se puede visualizar todo lo que logró alcanzar aquel imperio en ese momento, pero que luego también a través de la influencia de Esther fue de gran apoyo para el regreso de los exiliados desde Babilonia, que en aquel momento ya había entrado en decadencia y quien predominaba era el imperio persa. Por cierto, amados alumnos, desde este mapa vamos a detenernos aquí en lo que es la geografía del Antiguo Testamento. Hay muchos mapas más que ustedes los pueden investigar a través de la literatura que les fue proporcionada en su momento y como asimismo también a través de textos que se pueden adquirir, pero lo más interesante de ello es que se acostumbren ahora a vincular la geografía con la lectura de la palabra de Dios. Y después de este mapa quiero que pasemos para ver una breve síntesis de un poco de planigrafía a través de la geografía bíblica del Nuevo Testamento. Y aquí ya estamos entrando a las tierras del Nuevo Testamento y específicamente en la Galilea en los tiempos del Señor Jesucristo. Es interesante, amados alumnos, que ustedes también puedan interesarse en buscar los antecedentes acerca del tiempo intertestamentario. Ese tiempo que hay que nosotros no encontramos mucha narrativa en la escritura, pero en la cual sucedieron cosas que, y hechos, cambios en la sociedad, en las costumbres, en los grupos sociales y en los grupos étnicos, que finalmente los vemos reflejados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, de los libertos, de los celotes, de todos esos grupos sociales que vemos, termina Malaquía y nada se dice de ellos. ¿Cuándo se desarrollan? En el periodo intertestamentario entre el año 400 a.C. y el minuto cero de nuestro Señor Jesucristo, de la era cristiana. Y en ese tiempo se desarrollan esos grupos. Los esenios, también es importante leer de ellos, aprender de ellos, estudiar de ellos, porque los esenios fueron los que guardaron esos escritos especiales que después de 20 siglos se encontraron en las cuevas del Qumran, cerca del Mar Salado. Por lo tanto, es un grupo que también se debe de estudiar. Y así encontramos mucha información, la cual es interesante para nosotros para poder enlazar y entrar de lleno a entender el Nuevo Testamento. De igual manera, también la lectura que nos proporciona Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo también es interesante porque nos hace ver un periodo que nuestras Biblias no lo dicen, pero se entiende muy bien dentro de la historia judía, el tiempo allí cuando los judíos luchan por querer mantener su independencia en el área de Judea, de Jerusalén, y sin embargo se ven sometidos allí por los distintos imperios que pasaban, el egipcio, el romano, y ahí se viene el levantamiento macabeo. Por eso que el libro de Macabeo tiene ese nombre. Macabeo, primero de Macabeo y segundo de Macabeo. Y en esos libros se nos narra esos tiempos de angustia para el pueblo de aquel tiempo entre el año 160, 170 antes de Cristo. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en el Evangelio de Juan como el día de la dedicación es un hecho que ocurre precisamente 160 años antes de Cristo, en el tiempo de los macabeos, o conocido hoy en día como el Día de las Luces, cuando allí un emperador egipcio tomó el templo y sacrificó allí cerdo, y eso fue de profundo dolor para el mundo judío. Por eso es interesante que ustedes entren en esa
investigación acerca del periodo intertestamentario para que puedan complementar su acervo bíblico junto con el acervo literario histórico y comprender de mejor manera los hechos que se presentan en la Sagrada Escritura. Y aquí tenemos entonces, como les decía, el área de la Galilea en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y está muy bien presentado aquí la Alta Galilea, la zona norte, y la Baja Galilea, que era la zona más fértil, digamos. Tenemos también las principales ciudades, Tiberias o Tiberíades, o el mar que se llamó, conocido como el mar de la Galilea, después se llamó el mar de Tiberíades en honor al emperador Tiberio César, así como la ciudad de Cesarea de Filipo, nombres que fueron tomando las regiones de acuerdo al imperio dominante de la época. Decápolis, por ejemplo, no era un nombre que nosotros vimos durante el Antiguo Testamento, aparece ahora, es un nombre romano en virtud de las 10 ciudades. Y aquí hay un artículo interesante que debemos de considerarlo también. La Galilea fue la región dada a las tribus de Neftalí, Aser, Isaacar, Zabulón y Dan durante la época de Josué, y cubría aproximadamente 73 kilómetros de distancia de norte a sur entre el río Litani por el norte en el Líbano y el valle de Jezreel por el sur en Israel, el valle que está a los pies de las montañas del Monte Carmelo. Y por supuesto hasta de oeste a este en el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Herodes Antipas gobernaba la Galilea y también el área de Perea. Y fue allí donde el Señor Jesús ejerció la mayor parte de su ministerio, en Galilea, como era conocido el Galileo. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, Galilea se convierte en uno de los principales centros del judaísmo. El Mishnah y el Talmud fueron compilados y escritos ahí en el área de la Galilea. Vamos a ver otro mapa referente ya a los tiempos del Nuevo Testamento. Hay algo interesante aquí que quiero dejarles a ustedes también para su investigación. De pronto aparece en el Nuevo Testamento las sinagogas. Y en el Antiguo Testamento nunca se habló de ella. Investiguen ustedes cómo se originaron las sinagogas, que partieron siendo, en primer lugar, un centro de educación y luego se convirtieron también en un lugar para reunirse para el ejercicio de la religión. Solo les muestro la figura, no les voy a contar el contexto histórico porque es parte de ustedes, de su preocupación personal, de su formación. Si bien es cierto, en la clase número 8 vimos brevemente algunos mapas relacionados con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aquí encontramos algunos gráficos más explícitos respecto a los movimientos del Señor Jesús. Y aquí vemos cuando sale desde Nazaret viajando hacia el sur para ir a cumplir con el bautismo. Y noten ustedes la ruta que sigue, ya desde ese momento, ¿cierto? Cruza un poco ahí al sur el río Jordán, y está el área conocida como Salim, donde el lugar donde Juan bautizaba con frecuencia, en el Enón, dice, porque habían allí muchas aguas, y luego también continúa para finalmente llegar al desierto allí cerca del área de la ciudad de Jericó. Estamos hablando, el Señor Jesús caminó entonces por esa zona, por la zona del valle, un lugar accesible al agua, evidentemente donde hay que caminar más de 120 kilómetros, no era posible
caminar así por las serranías. Entonces siempre se buscaban los lugares donde hubiese una afluente hídrica que les proveyera de agua durante las caminatas. La semana pasada también estuvimos compartiendo referente a los movimientos del Señor Jesús desde el tiempo de su nacimiento e infancia. Y con este mapa también tenemos una descripción un poco más detallada al mostrarnos un relieve en colores y también los principales viajes y los distintos viajes en distintas épocas, y a su vez también nos muestra quiénes estaban a cargo de los territorios, por ejemplo la tetrarquía de Arquelao y el territorio de Herodes Antipas. Es importante también investigar los distintos Herodes que fueron administrando y dominando allí en el área de Judea durante no solo los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino también durante el desarrollo de la iglesia cristiana. Porque si bien es cierto, parte Herodes el Grande, pero después de él sigue su hijo, después siguen sus nietos y después sus bisnietos. Y nosotros cuando leímos en la Biblia pensamos que estamos hablando siempre del mismo hombre, y no es así. En cada pasaje que se mencionan estamos hablando de distintos Herodes. Por ejemplo, el que dispuso la muerte de los niños, ese fue un Herodes. Pero después, en el tiempo, cuando, por ejemplo, muere Jacob, ahí había otro Herodes. Y ustedes pueden investigarlo eso y hacer una verdadera secuencia de los distintos Herodes. Y especialmente en los tiempos de Pablo también nos encontramos con distintos Herodes. Este es un mapa muy hermoso y de mucho contenido, circunscrito a la antigua ciudad de Jerusalén y que nos muestra precisamente los hechos ocurridos en la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que ustedes puedan revisar este libro en el cual está contenido este mapa, estudiarlo con la Biblia en mano para ir comparando lo que nos presentan los distintos evangelios en esta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También vimos la semana pasada en un mapa presentado a través de la Biblia Thompson, ¿ya? Pero aquí encontramos un poquito más en colores, nos hace notar un poco más la diferencia y por supuesto también hace más atractivo nuestro estudio. Y una vez que el Señor Jesús ascendió a los cielos, recuerden ustedes lo que sucede allí en el libro de los Hechos, precisamente aquí está y es lo que está marcado con un color distinto, con colores amarillos se resaltan aquellos judíos que estaban presentes allí cuando ocurre la hermosa manifestación del Espíritu Santo. Si usted empieza a contabilizar en una forma muy cuidadosa, allí se hacen presente alrededor de 15 lenguas durante esa presencia inolvidable y que marca la historia no solo de los judíos allí reunidos, sino también el inicio de una iglesia llena de poder. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Esto resume prácticamente el libro de los Hechos. Este mapa nos muestra la expansión de la iglesia después de lo ocurrido allí en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Vamos a ampliar un poco más para entender y observar con mayor claridad lo que está sucediendo. Nos encontramos que Pedro va a la casa de Cornelio, que Felipe predica por
toda Samaria. Recuerden ustedes que Felipe fue un diácono. Felipe se establece en Cesarea. Pedro resucita a Tabita. Pedro sana al paralítico Eneas. Pedro y Juan son enviados a investigar la información de que los samaritanos estaban recibiendo el evangelio predicado por Felipe. Pedro y Juan son arrestados. Felipe predica en Azoto. Noten ustedes la gran influencia de este hombre y había sido elegido como diácono. Eso nos muestra a nosotros, amados alumnos, la importancia que tiene que usted y yo seamos hombres preparados, mujeres preparadas y dispuestas, independiente del cargo. La comisión que Dios nos tiene va mucho más allá de lo que nosotros podemos verdaderamente hacer, del cargo que ocupemos y de lo que podamos desempeñar en una congregación. Y ya estamos llegando a la parte final de esta hermosa presentación, con los viajes misioneros del apóstol Pablo, los que están narrados ahí en el libro de los Hechos, y luego son complementados con todos sus escritos a través de sus cartas dedicadas a cada iglesia, a los hermanos de Roma, a los hermanos corintios, a los hermanos gálatas, a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de Filipos, y como asimismo también las cartas personales como de Filemón, las cartas pastorales, Timoteo, Tito, y lo que nosotros encontramos de la mano del apóstol Pablo en todo este tiempo. Y en unos pocos años de vida, ¿cuánto recorrió este hombre? Imagínense ustedes, remóntense a ese tiempo, los medios de comunicación, los medios de transporte y todo lo que él recorrió por entregar el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, la misión es ahora para cada uno de nosotros, partiendo desde nuestros propios hogares, con nuestro propio hogar, nuestro vecindario, nuestro compañero de trabajo, aquel que lo necesita. Pongámonos las sandalias de Pablo y caminemos con esperanza, llevando un evangelio a todos los lugares de la tierra. Que este estudio de la geografía bíblica nos enseña a nosotros a mirar como nuestro vecino un monte que conquistar, como nuestro compañero de trabajo un valle en el cual hay que sembrar, que la geografía bíblica se impregne en nosotros y la hagamos parte de nuestra vida diaria. Y con este último mapa en que compartimos ya lo que nos muestra el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, para dejar en cada uno de ustedes a su deseo personal, a su interés personal, el estudio de la geografía bíblica. Y que el soberano Dios les bendiga y que el tiempo que hemos pasado juntos haya sido para ustedes de profundo provecho y de enriquecimiento en su acervo religioso para poder desarrollarse con mayor plenitud y con mayor solvencia, no solo en el aprendizaje, sino también en la enseñanza de la palabra del Señor. Esta última información, hemos concluido la clase número 7 de Geografía Bíblica. Deseamos a cada uno de ustedes que el soberano Creador bendiga vuestras vidas y la próxima clase tenga usted ese deseo, esa inquietud de volver a integrarse con nosotros para que sigamos caminando a través de las tierras de la Biblia y no solo caminar por ella, sino también revivir esas mismas experiencias de aquellos personajes que fueron los protagonistas, que fueron participantes activos del conocimiento de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la última clase estaremos revisando algunos mapas relacionados con el quehacer del maestro.
de ese maestro que te enseñó a ti y a mí que Él es la vid verdadera. Ese maestro que te enseñó a ti y a mí que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos concede salud y vida.